Bueno, buenas tardes, buenos días más o menos en México, no sé, en el resto de las colegas, personas que me están viendo. Bueno, vuelvo a decirles buenos días y buenas tardes a todos. Eh, yo puse un título, además de esto quiero agradecerles especialmente a Alejandro Rodríguez, a Dafne y a Arturo, Rogelio, por la actitud de invitarme y por cómo me han facilitado esta presentación. Yo elegí, cuando me propuso Alejandro, elegí un título que me parece que es un título lindo, atractivo, que podamos desarrollar en una hora, que se llama Problemáticas del psicoanálisis contemporáneo, la pulsión y la contratransferencia, si ustedes quieren otra manera de decirlo, la neutralidad en psicoanálisis como un problema, la neutralidad en psicoanálisis, versus la apuesta pulsional del analista. Esto, cuando lo pensé que lo podía dar en 45, una hora, pero me parece que en realidad el tema es tan amplio, tan abarcativo, tan completo, tan complejo, que probablemente llevaría a un seminario. Pero entonces voy a tratar en lo posible de darlo en el menor tiempo que pueda para tener más tiempo para las preguntas y las respuestas que pueda darle que me vayan orientando sobre un público al cual no tengo presente. Principio, problemáticas de psicoanálisis contemporáneo. ¿Cuándo nace para mí, ¿no? Este problema del psicoanálisis contemporáneo? Hay una fecha, hace ya de esto bastantes años, casi 50, donde aparece un autor en el concierto mundial del psicoanálisis post-lacaniano, que es Green. Green en el año 75 se presenta en el Congreso Internacional de Psicoanálisis de Londres, sobre un tema que era nuevos movimientos en el psicoanálisis, algo por el estilo, y produce una obra, diría yo, un anuncio que va a poner en jaque al psicoanálisis clásico. El psicoanálisis clásico estaba representado en esa presentación por Anna Freud, que era su discutidora, de un trabajo que, según comentan algunos de los que estaban en ese momento, Anna Freud entendía muy poco del planteo de Green. Pero el planteo de Green, ¿en qué se basaba? Se basaba básicamente en la idea de que había un psicoanálisis distinto al clásico. El clásico era el freudiano, o el clásico ya empezaba a ser, en cierto modo, el lacaniano. Eran los mejores años, podríamos decir, de Lacan. Pasando por entre todas estas situaciones estaban Klein, Winnicott, Bion, etcétera, etcétera. Lo que planteaba Green en ese momento es que el problema se tenía que resolver en el encuentro y en el debate entre los psicoanalistas. Entonces, a partir de ahí, no solo eso, sino que hace un repensamiento de la teoría psicoanalítica mezclada de algunos autores, Freud, obviamente, Lacan, Winnicott, Bion, y entonces a partir de ahí él va a preconizar en el año 75 un concepto que era el inicio de algo que no desarrolló del todo, que era el concepto de tercer tópica en Freud, que alumbraba una nueva clínica psicoanalítica. ¿Qué quiero decir con esto que alumbraba una nueva clínica psicoanalítica? Que de pronto los analistas tenían que revisar ese concepto de Freud, de análisis terminable e interminable, en donde Freud, de algún modo, termina su obra diciendo los límites de la práctica del psicoanálisis. Límites de la práctica del psicoanálisis que estaban destinados a la cura de los neurosis, pero quedaban por fuera toda una serie de elementos que el mismo Freud había detectado, que eran, por decir algunos, la cantidad de la pulsión en el aspecto cuantitativo, la pulsión de muerte y la imposibilidad de resolver la castración.
De estos tres puntos, el psicoanálisis quizás se dedicó al último, especialmente por Lacan, aceptar o no la castración, pero dejó de tener en cuenta, diría yo, salvo los aportes de Klein con respecto a la pulsión de muerte, el concepto de cantidad pulsional o lo pulsional, y dejó de tener en cuenta desarrollos que tendrían que haberse hecho muy importantes y que se están haciendo ahora sobre la pulsión de muerte. ¿Esto qué implica? Implica de pronto incluir dentro del psicoanálisis nuevas patologías, diría yo, aunque alguien me puede contestar, son las mismas de antes con nuevos ropajes. No importa esta discusión, pero estos nuevos ropajes, estas nuevas entidades psicopatológicas implican enfrentarse hoy a una clínica que implica las bulimias, las anorexias, las depresiones, las psicosomáticas, las enfermedades somáticas incluso, en fin, todo un arco, una serie de componentes clínicos que eran y en ese momento novedosos para el psicoanálisis clásico. No solo novedosos, sino que no eran considerados analizables. Entonces, el gran paso que da lo que podríamos llamar el psicoanálisis contemporáneo con los post-freudianos, los post-lacanianos, es la idea de que el marco de aproximación terapéutica del psicoanálisis contemporáneo es mucho mayor que el que tenía en la época de Freud. Esto es lo primero. Entonces, podemos decir como se hizo con Lacan, decir esta frase: no sin Freud, no solo con Freud. Esto es un concepto importante que merecería discutirse más, pero creo que es un buen resumen. En el año 2006, 2007 se lo hizo con Lacan. No solo con Lacan, no sin Lacan, ¿no? Bueno, lo mismo podría hoy en día decirse con respecto a Freud en el marco del problema del psicoanálisis contemporáneo. Decir psicoanálisis contemporáneo no significa decir sin Freud. Es con Freud, pero no solo con Freud. Esto apunta a otro problema que yo creo que el psicoanálisis contemporáneo más actual nos enfrenta, nos coloca frente a un problema muy serio. En general, lo que se llama el pluralismo, que se practica con bastante amplitud en algunas asociaciones psicoanalíticas, tampoco ha sido un resultado, porque el pluralismo se terminó transformando en una coexistencia pacífica de distintas teorías. Si yo lo resumo, es Luis XV, el Estado soy yo, el psicoanálisis soy yo, Lacan, Freud, Winnicott, cada uno es el psicoanalista en su tendencia, digamos, en su dogma. Este es un peligro que tiene el psicoanálisis que tiende a lo clásico. Los freudistas ortodoxos, los lacanianos ortodoxos, los kleinianos ortodoxos, la ortodoxia. Bueno, ustedes pensarán que esto se relaciona obviamente con lo que es el problema del fanatismo, todas las cosas dogmáticas que tanto mal hacen a la humanidad y al individuo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el psicoanálisis contemporáneo propone, o propongo yo como un representante del psicoanálisis contemporáneo? Un pluralismo integrado, articulado, un pluralismo articulado e integrado que permita un debate intrateórico de las distintas tendencias dogmáticas, que ya no coexistan amablemente, sino en un profundo debate. ¿Para qué? Para, para el placer de la parte intelectual de cada uno de nosotros, de nuestra parte más sublimada. No, es para poder lograr en este encuentro teórico elementos clínicos, elementos técnicos que nos permitan ampliar progresivamente nuestra caja de herramientas terapéuticas. Segundo punto que a mí me parece que define, o tercero que define el problema del psicoanálisis contemporáneo. ¿Por qué se llama contemporáneo? Porque yo creo que contemporaneidad implica ver que el psicoanálisis actual tiene que reubicarse en el problema de lo terapéutico. A ver,
el 90 y pico por ciento de los que se forman como psicoanalistas o que quieren ser psicoanalistas tienen una, podríamos decir, un interés clínico, una vocación clínica. También tienen otras vocaciones, obviamente teóricas, sublimadas, más vinculadas a la sociología, a la filosofía, pero ahí entramos en un problema que puede ser importante mencionar. ¿Cuál es este problema? Otro de los problemas del psicoanálisis contemporáneo, la distinción entre lo que es la interdisciplina, o sea, el contacto de la disciplina psicoanalítica con otras disciplinas, la sociología, la biología, la filosofía, la física cuántica, lo que son estos contactos interdisciplinarios y lo que son, sin darse cuenta a veces, apropiaciones de otras disciplinas de los componentes psicoanalíticos sin que haya una verdadera interdependencia. A mí me parece que la interdisciplina es valiosa siempre que haya aduanas estrictas que controlen los pasajes teóricos. A veces se importan conceptos de la sociología, de la biología, la apoptosis, por ejemplo, en la biología, para poder explicar de ahí la pulsión de muerte freudiana. Me parece que eso es delicado, tenemos que tener cuidado y tenemos que buscar desarrollar desde nuestra disciplina todo lo que podamos con el aporte de la interdisciplina sin que la interdisciplina nos convierta. Fíjense que tenemos riesgos, por ejemplo, personas muy interesantes, muy capaces, están desarrollando un neuropsicoanálisis. Y son intentos loables, pero tienen en sí este peligro, lo mismo que un socio psicoanálisis. Entonces, un segundo. Entonces, quiero con esto que les estoy diciendo, poder mostrarles puntos de anclaje que, por ejemplo, diferencian al psicoanálisis clásico del psicoanálisis contemporáneo. Yo diría, el psicoanálisis dogmático del psicoanálisis más integrado, más amplio. Hay conceptos de ciertas teorías, pongan ustedes la que quieran, si ustedes quieren la lacaniana, y si tomamos el concepto de goce, disfrutar, jouissance, en francés, en donde uno gozo, escribe Lacan, con, con el síntoma, yo diría con el dolor es parte de mí. Esto que tiene que descubrirse, tiene que comprenderse, tiene que encontrar una modificación, por ahí no es muy diferente a comprender que el problema principal, que ahora llenan las estanterías de los libros de ortodoxia lacaniana que hablan de goce cada 10 palabras o 20, son lo mismo que el verdadero intento de Freud cuando dice en 1937, bueno, dejo el problema de la pulsión de muerte para el futuro de los analistas. Este es el psicoanálisis contemporáneo. Tomar un concepto, quizás no sea goce el único concepto que nos pueda hablar de esto. Por ejemplo, yo personalmente adhiero a la idea de que el goce que llaman los lacanianos, la pulsión de muerte que llama Freud, tiene que ver con una desinvestidura, con una pérdida de la relación con el otro, con un vacío, y esto todo el terreno de la patología del vacío tiene que ver con este movimiento teórico que produce la presencia de la pulsión de muerte. Un ejemplo desordenado de esto que les estoy hablando, que es complejo porque además les quiero comentar, es un programa muy interesante, pero la única persona que yo veo es a mí mismo. Entonces, hablarme a mí mismo no me resulta grato, ¿no? Verme a mí tanto tiempo, pero bueno. Lo que yo les decía, les voy a mostrar dos cosas que han cambiado. Por ejemplo, antes había un criterio de analizabilidad que dependía de las condiciones de analizabilidad del, entre comillas, analizante. Hoy en día, y a partir de Green, que cuestiona severamente eso en su apertura del Congreso del año 75, las condiciones de la analizabilidad son del dúo. Alguien es analizable para mí y alguien es analizable con el otro. Entonces,
La relación empieza a ser, cambiar de relación unipersonal, donde el analista es el sujeto supuesto saber que condiciona todo el movimiento intrapsíquico del paciente, a ser un movimiento de dos intrapsíquicos con un intersubjetivo, con algo que los condiciona. Esto, la presencia del otro, pero no es el solo del otro lacaniano, del otro como persona, digamos, además del otro simbólico, esta presencia del otro constituye un campo que permite reediciones pulsionales. No es solo la reedición del pasado en el presente, es la reedición en un presente que se modifica con el otro presente, que es el presente de la pulsionalidad del analista. Entonces, déjenme de avanzar un poco hasta encontrar cierta claridad conceptual. Todo lo que yo trato de transmitirles es que para ser analista hoy, me parece, uno tiene que volver a pensar en los grandes autores para poder superarlos sin matarlos. Eso no es simplemente una frase linda, es una realidad. O sea, yo tengo que poder superar a mi padre sin matarlo. O sea, la tragedia edípica es una tragedia, digamos, ¿no? A lo que yo me refiero es en esto. ¿Cómo aparece el tema ahora central, que yo digo problemática del psicoanálisis contemporáneo? Las crisis aparecen con el concepto de pulsión y de contratransferencia. La contratransferencia, ¿cómo aparece en Freud? ¿Cómo? Miren qué interesante esta posibilidad que tengo yo y que tienen otros, de cuestionarlo a Freud y cuestionar asociaciones que han seguido a ojos cerrados los dictámenes de Freud hasta hoy en día, le diría en algunos casos. Freud llega a, a ver un trabajo importante que se llama Puntualizaciones sobre el amor de transferencia, 1915. En 1914 había escrito Introducción del narcisismo. En 1914 también había escrito Recuerdo, repetición y elaboración en la clínica, en la técnica. En 1914 también había escrito Duelo y melancolía, una primera aproximación donde Freud introduce la muerte dentro del psicoanálisis, no la pulsión, la muerte, el suicidio melancólico, gran enigma todavía hoy para enfrentar una pandemia que también es el suicidio. Ustedes saben que la cifra de suicidios en el mundo aumenta a niveles medios siniestros, porque no hay manera de combatir esto si no se lo entiende psicoanalíticamente. Quiero decir, nosotros no podemos dejar solo la psiquiatría el comprender y entender el problema del suicidio. Tenemos que poder comprender desde el psicoanálisis una manera de entender estas depresiones profundas que se producen en relación a situaciones personales y situaciones culturales, que permitan adentrarnos en este problema que va entre el yo y el otro, si ustedes quieren, el super yo, y que termina en un acto confuso, destruyendo al yo. Bueno, esto Freud lo encuentra en 1914 y posterga 3 años la publicación, no se entiende bien por qué, salvo que a él le preocupaba mucho que el psicoanálisis no hablara solo de sexualidad, sino hablara de la presencia de la destructividad dentro del aparato psíquico. Otro problema del psicoanálisis contemporáneo, el lugar creciente y aumentado cada vez más de la presencia de la destructividad dentro del psiquismo humano y dentro de la clínica psicoanalítica. En este entrecruzamiento de trabajos que se abren como un corazón en 1914-15, piensen que ahí comienza la Primera Guerra Mundial, Freud publica puntualizaciones sobre el amor de transferencia y descubre una cosa esencial. Miren, su introducción del narcisismo en Freud se caracteriza por una frase literariamente hermosa y bellísima en su ilustración, que es el niño será el sueño irrealizado de sus progenitores, será un gran hombre para agradar al padre, lo que el padre no fue, o que me perdone el feminismo, diría Freud, o se casará con un príncipe,
para la tardía compensación de la madre. Bueno, estas dos estructuras, el niño será, la niña será, el niño deberá, la niña deberá, toda esta estructura implica una estructura de un psiquismo donde Freud descubre en ese momento algo fantástico. Hay un yo y hay un ideal. Ese ideal penetra, digámoslo así, en el psiquismo humano y dentro del psiquismo humano, del alma espiritual, como lo llamaba Freud también, ese psiquismo ordena determinadas cosas en la vida. Miren qué interesante. Norberto Maruco tendrá que ser médico, tendrá que ser psicoanalista, deberá. Este deberá implica que, obviamente, ya no es todo un problema de mi pulsión, es mi pulsión con el otro, con mi madre, con mi padre, con los que dieron mi nombre, Norberto. ¿Por qué me llamo Norberto? ¿Soy yo quien decidí ser Norberto? No. Norberto es el deseo de mi madre, de mi padre, en todo un contexto de la cultura, que incluso podría llegar a ser. Pero ¿cómo me asumo yo como Norberto? Bueno, acá es el problema de que se instala de esta manera el problema del amor en psicoanálisis. Ustedes saben que la palabra amor es una palabra sustancial en la vida humana, en la filosofía y fundamentalmente en el psicoanálisis. Creo que es una de las palabras más serias, más sólidas, que Freud trató de desarrollar. Él distingue, de algún modo, el problema del amor del enamoramiento, pero lo describe como una problemática central. Incluso todo el Edipo se resuelve a través de cómo se resuelve ese amor edípico de los 5 o 6 años. Nosotros podríamos extendernos y decirnos, además del Edipo que está dicho con palabras, hay algo de psiquismo que va más allá del lenguaje. Es ahí una cierta diferencia que tengo con el primer Lacan, no con el último. Pero digo, en eso otro, que es el desamparo, también juega el problema del amor. Un amor vivido más como dependencia, pero en el fondo es la necesidad del otro, es el amar al otro porque me completa, me da lo que necesito, lo amo. Entonces Freud se da cuenta en 1914 que ese amor es un escalón decisivo en el campo analítico. No se puede sustraer de que en el desarrollo de un proceso analítico haya un momento donde no aparezca el amor de transferencia. ¿Qué es el amor de transferencia? Es en realidad un aspecto fundamental del psiquismo humano. Es el amor básicamente, no solo del desamparo, sino básicamente del expediente edípico. ¿Cómo amé? ¿Cómo pude amar? ¿Cómo me amaron? Esta es la historia que en la vida uno repite en la búsqueda de parejas, en la búsqueda de otros. Entonces, lo que Freud dice, el psicoanálisis trae a luz esa historia de los amores primeros en los cuales uno quedó atrapado y que compulsivamente tiende a repetirlos. El amor de Dora no estuvo sellado en la infancia, no estuvo sellado en la mujer del señor K, en su madre, más que en su padre. Ahora, esta historia de amor, ¿cómo se puede descubrir si no es repitiéndose en el enlace con Freud, del cual Freud huyó? Me parece como huyó de otra manera que otros analistas, pero de alguna manera el análisis se cortó. Entonces, lo que yo quiero mostrarles con esto es lo siguiente. Freud llega a ese punto, 1914, el análisis en cierta expansión, problemas con sus discípulos, Jung, Ferenczi, etcétera, etcétera. Problemas de la transferencia erótica. Entonces Freud se encuentra ahí atravesado por algo que aparece, por algo que se ve en todos los cuadros que se dan en el trabajo analítico en esa época, exitosamente, y se le aparece una situación que provoca que los analistas actúen. Ferenczi, Jung, etc. Entonces, él, si ustedes leen ese texto, es muy interesante, porque en ese texto él dice, bueno, esto va a aparecer y toca al analista en una situación muy difícil de su vida, que es el problema del amor. Entonces, acá está en problemas el analista, ya no puede ser un cirujano, como él creía que un psicoanalista tendría que ser. Es una persona.
y esa persona se puede enamorar, se puede responder al amor, pero si responde al amor, entra en colisión con la teoría y con la práctica analítica y con el consenso social que él buscaba del análisis. Entonces encuentra una manera de salvar esa situación. Y esa manera, ¿saben cuál es? Él instala ahí lo que luego en la Asociación Psicoanalítica Internacional y en el mundo se instaló como la neutralidad y la abstinencia, en especial la abstinencia. Pero ¿cómo la propone la abstinencia Freud? No la propone como una norma ética, además de que sí, es una norma ética, ¿no? Sino que la propone como un sofrenamiento pulsional del analista que a través de ese sofrenamiento, escuchen, sofrenamiento es la palabra que se utiliza para poder dominar a los caballos, quiere decir, se está tratando de dominar una pulsionalidad importantísima que es la que trae el amor, una pulsionalidad sexual, por eso es transferencia erótica, sexual, pero no solo sexual, es la del amor, la que lo puede todo. Entonces, ese sofrenamiento en realidad está en lugar de que Freud no podía indicar en aquella época lo que hoy es una clave para poder operar analíticamente, que es el análisis personal, o que es, si ustedes quieren, si no es el análisis personal, la supervisión. O sea, con alguien tengo yo que hablar de esto que me pasa. O sea, esto que me pasa no es el enamoramiento natural, esto lo provoca en cierto modo la situación analítica. Yo me encuentro con una persona del mismo sexo, del sexo opuesto, varias horas por semana, y en eso se va instalando un vínculo que lo propone el espacio. Entonces, frente a esto, Freud, en lugar de indicar el análisis con otro, el diálogo con el otro, impone una norma. El análisis tiene que realizarse en abstinencia. Y acá es donde el psicoanálisis clásico se transforma en la idea de un analista que no habla, un analista que frustra y un analista que no interviene, que puede estar callado varias sesiones. Hay hasta un ejemplo de un analista muy importante francés que había descrito un análisis que se desarrolló sin la intervención del analista. Digo, miren cómo esto puede llegar teóricamente a expresiones que eran muy lógicas y muy comprensibles teóricamente, pero con una cierta cosa de absurda en la clínica, ¿no? ¿Quién va a ir a analizarse con alguien que nunca le dice nada? Pero entonces, lo que yo planteo ahí es esto. Lo que yo planteo, y plantea, me parece, el psicoanálisis contemporáneo, es lo siguiente. Yo, en ese lugar, pienso que el analista tiene que tomar esa pulsionalidad y transformarla, análisis mediante, no en un sofrenamiento, en una nueva represión, sino en una transformación de esa pulsión en expresión directa como amor erótico hacia la paciente, en, en un aumento de una pulsión epistemofílica. Lo que Lacan desde otra teorización llama el deseo del analista, es lo que yo llamo apuesta pulsional. Yo me intereso, amo a mi paciente porque amo descubrir el motivo de qué, de ese amor infantil. Para esto yo tengo que haber analizado mi amor infantil, este amor que constituyó una estructura a la cual yo repetí y puedo seguir repitiendo. Entonces, esto hace que el análisis se transforme en lo que Freud dice. Yo tengo, si convoco a los demonios del Averno, no puedo mandarlos callar, sino los interrogo. Y para interrogarlos, yo tengo que estar seguro. Y para estar seguro, no tengo que reprimir, tengo que analizarme. Esta clave es la clave del psicoanálisis contemporáneo también. En lugar de represión y analista neutro y espejo, análisis y analista comprometido, analista implicado, analista con apuesta pulsional. Como ustedes verán, el análisis así se complica, porque nos alejamos de la idea de una
ciencia analítica objetiva, como si pudiera existir además esta idea de objetividad. Cuando se descubre que en la física, cuando yo miro con un microscopio, lo que yo veo no es lo mismo que ve mi colega, mi amigo, el otro, uno descubre que la subjetividad impera dentro de uno. Por eso yo les decía que el análisis para mí se realiza entre dos intrapsíquicos y un intersubjetivo. Este insubjetivo hace que ese análisis del viejo amor que condicionó mi vida se transforme en la posibilidad de un nuevo amor, un amor distinto, un amor diferente, para no ser usado dentro del análisis, para ser usado fuera del análisis, como producto de la satisfacción de haber cumplido con la tarea de poder investigar cómo se produce, cómo nace el amor y cómo nace también el nuevo amor, no solo para el paciente, sino para uno. Porque ¿qué es lo que gratifica de nuestro trabajo analítico? ¿Qué es la satisfacción? ¿Es los honorarios? Sí, es una satisfacción. Nosotros vivimos de nuestra profesión, y en ese sentido uno podría considerar a cualquier otra profesión. Pero yo puedo dedicar mi vida, 50 años, llevo yo más o menos en mi trabajo, puedo dedicar estos 50 años y además las horas que estudié por el dinero que me da estar 10 horas con otra persona sin hablar de lo mío personal, tratando de hablar de lo otro. ¿Es posible esto? ¿O es posible pensar que el análisis personal que un individuo necesita para ser analista le posibilita una instrumentación de sus pulsiones a un nivel que en la realidad es difícil de obtener de otra manera? Uno sublima. Y esto es claro porque por algo los artistas utilizan mucho el psicoanálisis, porque creo que les favorece esta sublimación pulsional que les permite entregarse todo por alguna función o vocación que estaba obstruida o estaba reprimida y que es lo que descubrió Freud. Ahora, unos minutos más voy a usar para, para lo siguiente. Ustedes ven que a partir de acá, si uno puede criticar la decisión de Freud de enfatizar, más aún, Freud dice que el analista tiene que mostrar toda su indiferencia. Miren que si uno lo piensa que disparate, ¿no? Pero bueno, era 1912, ¿no? Estaba solo, no tenía mucho a quien consultar, era algo que pasaba, entonces decía, bueno, si no podemos recurrir a otra cosa porque el amor es muy fuerte, especialmente en la gente joven, decía, sin una vida estabilizada. Bueno, indiferencia por sofrenamiento. Vuelvo a decirle esto porque me parece clave. En lugar de represión, lo que Freud tendría que haber dicho, ese es el momento exacto para que un analista, aún habiendo sido analizado, tiene que volver a analizarse durante un tiempo, no 10 años, durante 10 sesiones, 15, 20. Este es el psicoanálisis también contemporáneo, un psicoanálisis más movible, menos encuadrado en corsés rígidos. Esto tampoco quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa, pero digo, este es el crecimiento del análisis. Y yo como analista puedo sentir que en un momento dado necesito una ayuda y consulto incluso a un amigo analista para que me ayude durante 10, 20, 30 sesiones a poder entender algo que ponga en marcha otra vez un inconsciente que si no, como decía una querida psicoanalista argentina, Madé Baranger, francesa de origen, pero naturalizada argentina, decía que el inconsciente se oxida si no se lo utiliza y no se lo reactiva. Bueno, vamos ahora a ver esto. Hablamos de las desviaciones, que puede ser lo neurobiológico, lo sociológico, lo filosófico. Otra cosa que quiero mostrarles que tiene el psicoanálisis contemporáneo como problema. El psicoanálisis contemporáneo se ha abierto junto con la política de globalización. El psicoanálisis se ha globalizado prácticamente. Por ejemplo, la IPA reúne, no sé, enorme cantidad de países en el mundo. La EOL, por otro lado, la Escuela de Orientación Lacaniana también, y muchas otras. Entonces, el psicoanálisis ha entrado en el orden de una cultura globalizada. Y en ese sentido, las influencias del mercado son influencias para tener en cuenta.
Y las influencias del mercado, que son influencias culturales, provocan, que también es algo que el psicoanálisis contemporáneo ha tenido que revelar, provoca, por ejemplo, un efecto que es el siguiente. No, cuando yo les decía que Freud descubrió el niño deberá ser el sueño irrealizado de los progenitores, lo que estaba diciendo es que la sujeción del yo, para llamarlo así, o del sujeto, como quieran utilizar, es a un ideal intrapsíquico, es a un ideal futuro. Yo tendré que ser el gran señor que mi padre no fue, supongamos, para satisfacción de él. Ahora ha habido un cambio. Ya la satisfacción no está en el proyecto. La satisfacción, el ideal, pasó a ser el presente, la satisfacción hoy. Y la satisfacción hoy, este, avalada por el mercado, puede hacer que el psicoanálisis tienda a pensar que se contemporaneiriza, digamos, se globaliza, en una actitud de favorecer, digamos, un psicoanálisis cortito, un psicoanálisis de satisfacción inmediata, de superación de síntomas. Y me parece que estamos ahí perdiendo la posibilidad central del psicoanálisis, que es la libertad del individuo, es que pueda reconocerse sujeto de su propia vida, de su propia historia, que pueda de- ir armando un proyecto, un horizonte, que no es fácil hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que hay una tendencia entre nosotros, psicoanalistas, a caer en favorecer la satisfacción inmediata, acompañar para que se satisfagan inmediatamente, en lugar de que ese acompañamiento, ese alojamiento, se dé en un dispositivo, en un espacio, donde también habilite que la satisfacción tenga un horizonte que no sea el actual solamente, sino más espacializado en un tiempo por venir. Bueno, vamos bien, me parece, ¿no? Perdóname cierta efusividad, pero es la manera como yo siento estos temas. Un comentario al pasar con respecto al COVID y a este año. Yo soy de los que siempre pensaron que este problema del COVID iba a dejar lugar en un tiempo a una salida. No sé cómo será la salida, pero me parece que las vacunas en ese sentido representan una salida, si no inmediata, bastante inmediata, pero bastante me parece segura. De cualquier manera, lo que yo quiero decir es esto. Si yo pienso en un análisis clásico, donde el analista es un individuo objetivo, un cirujano, y como decía Freud, un indiferente, con indiferencia, como decía Freud, bueno, ese psicoanálisis no puede funcionar en la etapa del COVID en el mundo. ¿Por qué? Porque es ahí donde se necesita, en lugar de la distancia, de la indiferencia, del sofrenamiento, se necesita una apuesta pulsional que reactive la pulsionalidad gastada en el paciente en su defensa ante un enemigo invisible. Esto es muy interesante porque toda crisis, pero mucho más esta, crisis destructiva, digo, ¿no? Toda situación destructiva lo que provoca es una polarización liminal. La libido, en lugar de ponerse del lado de la pareja, del lado de la profesión, del lado de los amigos, se empieza a circunscribir a uno. El ejemplo de las vacunas hoy en día, vacunarse es salvarse uno, pero no es salvar a los otros, es digamos, una situación muy primaria, ¿no? De un funcionamiento psíquico primario. Bueno, el psicoanálisis tiene que luchar contra esto. Pero cuando digo luchar contra esto, no digo una lucha moral, para nada. Una lucha libidinal. O sea que el resultado de la vacuna no es lo que está buscando todo individuo, además de que lo busque, sino que mientras tanto,
tiene que poder vivir con una libido que lo comprometa con el analista, no solo comprometa con el analista, que el compromiso libidinal que surge con el analista se extienda a la vida de él, como es lo que quería Freud. Freud quería que toda la fuerza de la transferencia se fuera hacia el mundo. Bueno, esto sigue vigente hoy, ¿no? Pero digo, el compromiso, la apuesta pulsional del analista, sigue siendo, me parece a mí, un punto esencial que yo diría que diferencia claramente el psicoanálisis clásico del psicoanálisis contemporáneo. De cualquier manera, yo le di algunos aspectos de la clínica que podríamos, vuelvo a decirle, desarrollar mucho más, pero les mostré la anorexia, la bulimia, las patologías narcisistas, la depresión, especialmente la depresión. Fíjense que yo les decía que la depresión en este momento es la primera enfermedad en el mundo junto con las enfermedades cardiovasculares. Fíjese que en el mundo Inglaterra y Japón han formado un ministerio de la soledad, o sea, otras cosas producto de esta cultura que tiende a una descarga pulsional y a una limitación del amor. El amor se ha transformado en tóxico y al transformarse en tóxico no hay un reconocimiento adecuado del amor como estabilidad, sino todo lo contrario. Pero entonces esto nos entrega una satisfacción que en determinado momento queda en soledad. O sea, es para pensarlo, ¿no? Japón es el que más desarrolló la sexualidad autoerótica, me parece, una de las cosas que desarrolló con mucha intensidad, pero al mismo tiempo tiene que crear un ministerio de la soledad. Bueno, lo que yo digo es que estas son las cosas sociales que el psicoanálisis contemporáneo tiene que poder entender, tiene que poder desarrollar. Bueno, lo que yo le decía con todo esto es que a través de esta posición de lucha, de trabajo, con estas cosas que escapan a las neurosis, uno tiene que meterse con un Freud que yo les comenté, que, que trata de una tercer tópica, como uno puede hablar de un Lacan primero, segundo y el ultísimo Lacan, y lo mismo puede decir de Winnicott, o sea, son pensadores que tienen épocas donde piensan de una manera, después de otra, y no es que una sea mejor que otra, sino que es importante conocerla. Entonces, podríamos decir, tercer Freud, es un Freud que reconoce, y yo tengo un libro que se llama Cura Analítica y Transferencia de la Represión y a las de Mentira, está agotado el libro, ¿no? Pero digo, es interesante porque es un libro de 1999, del 2000, donde yo planteo que el psicoanálisis está corriéndose del mecanismo de la represión a la desmentida. Pero junto con la desmentida aparecen otros mecanismos que son importantes para analizar y para trabajar, que son obviamente la desmentida y la escisión del yo. Y la escisión del yo que trae como consecuencias una actitud biescindida del ser humano que hace que el análisis tenga que trabajar con esa biescisión. Y esa biescisión tiene que ver en el último Freud con la pulsión que él ya no llama de vida, sino llama de amor, lo cual si ustedes lo piensan, la vida es una pulsión de fuerza, la fuerza de vivir. La pulsión de amor es vincular. Entonces, cuando Freud habla de amor, habla de vínculo. Entonces, lo vincular en psicoanálisis no es solamente un desarrollo de ciertos autores importantes, Winnicott entre ellos, sino es algo que Freud apuntó en el último Freud, la pulsión de amor. La pulsión de amor de la cual la sexualidad es una parte que específicamente se puede llegar hasta medir, dice Freud, pero el amor es mucho más. Entonces, este último Freud, con pulsión de amor y pulsión de destructividad, va a insinuar una lectura que podemos hacer nosotros. Si una cultura me aprueba que la pulsión sexual se desagote, digamos, parte del amor se pierde en ese desagote pulsional. Entonces es curioso, pero cierta limitación de la sexualidad, del encuentro con el otro, ciertas limitaciones llevan
a un aumento de la sexualidad narcisista. Y el aumento de la sexualidad narcisista lleva a la soledad, que es la depresión. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a entender estos mecanismos para poder ayudar a que los ministerios de la soledad que se van a crear en todo el mundo tengan un sustento y la cultura tenga un sustento para entender que hay algunas modificaciones que la cultura tiene que hacer. Yo no estoy en contra de lo cultural, nunca lo estuve, pero sí reconozco, como lo reconoció Freud, que la cultura tiene sus malestares y que obviamente los malestares de la cultura actual son realmente significativos. Habría que escribir un malestar en la cultura en el 2020, que no se, que todavía no me parece que no se llegó a hacer totalmente. Junto con esto, hay un problema que quiero mostrarles que también toma el psicoanálisis contemporáneo. Y es algo, por eso les decía la idea de que este tema implica el desarrollo de un libro, de un seminario, porque algo que toca también es un texto freudiano muy cortito que sin embargo para Pontalís era el inicio de una revolución metapsicológica, que es Fetichismo. Esto vuelvo a decirles muy cortito, en donde Freud plantea una resolución distinta del complejo de Edipo, que quedó adscrita rápidamente a la perversión fetichista. Sin embargo, Freud no la llama perversión fetichista, sino dice, es algo que ocurre habitualmente en los chicos. Hay una parte que acepta la castración y reprime, y hay otra parte que desmiente la castración y reniega, desmiente. Y cuando desmiente, queda atrapado en la relación narcisista previa. Ahora, esta estructura compleja es una estructura que permite que uno acepte la castración, pero tenga una sexualidad y un amor dirigido a alguien que represente esa sexualidad que fue reprimida o aniquilada o destruida o sepultada, como dice Freud. ¿Entienden la idea? O sea, yo me enfrento al amor a mi madre, mi padre me amenaza con la castración y yo, para evitar ser castrado, reprimo y el amor por mi madre queda sepultado y voy a la exogamia. Esta es más o menos la historia que cuenta Freud y que todos coincidimos. Sin embargo, Freud mismo dice, no, esperen un poquito. En 1927, 3 años después de haber terminado el sepultamiento del complejo de Edipo. Y ahí, en ese texto, que luego lo va a repetir en el último texto, inclusive sin concluir de su vida, que es la escisión del yo en el proceso de defensa de 1939. Pero digo, en ese momento él dice, hay otra manera de reaccionar. Y esa otra manera de reaccionar es, papá me amenaza con castrarme si yo sigo deseando a mi madre, y yo hago algo, niego la castración, mi madre no es castrada. Si no es castrada, yo no puedo tener miedo a la castración de mi padre. Entonces, yo mantengo mi relación con la pulsión, no la reprimo. Entonces, acá se abren multitud de situaciones importantes. Hay veces que frente a un enérgico padre que podría provocar una neurosis obsesiva grave, el chico se resuelve defenderse desmintiendo la amenaza de castración para defender su pulsión. Pero entonces su pulsión queda en cierto modo agotada en su defensa frente a la endogamia. A ver si me entienden un poco, es de alguna manera lo siguiente. Yo puedo desmentir la realidad del coronavirus para poder mantener alguna zona más o menos libre de conflicto. Puedo decidir caminar una cuadra alrededor de mi casa o una vuelta a la manzana cuidándome, pero diciendo no le tengo miedo ahora al coronavirus. Cuando los medios amenazan continuamente con el coronavirus, están también provocando una enfermedad de la represión.
esta enfermedad de la represión necesita cierto nivel de desmentida para que la pulsión siga viviendo, si no uno queda aniquilado junto con el COVID. Entonces, esto hay que tener cuidado y hay que poder manejarlo, pero lo que quiero decirles es que esto tiene que ver con el hombre contemporáneo. El hombre contemporáneo está en última instancia escindido, dividido entre dos pulsiones. El amor, que la cultura va limitando, va decretando cierta agonía del amor, y la destructividad que nace de un desafuero, de que no están ligadas las dos pulsiones. Hay más sadismo puro que sadismo erógeno, digamos, ¿no? Hay menos, digamos, tendencia a la dominación, podríamos decir así, y más tendencia a la destrucción. Digamos, los femicidios son una prueba de esta destructividad en avance. O sea, de cualquier manera, lo que yo quería destacar es esto. Freud llama a estas cosas que quedan como pequeños fetiches personales, excentricidades de los neuróticos, a las cuales no le dedica análisis, no los considera excentricidades de los neuróticos. Bueno, Green a esto lo llamó locuras privadas, tiene un libro muy conocido sobre este tema. Estas locuras privadas son locuras privadas, y con esto termino, locuras privadas que están en un eje en la normalidad, y la normalidad como se tenía en el análisis clásico en esa época contextual teórica. Había la normalidad y la normalidad. Ahora que eso está en cuestionamiento desde Foucault, digamos, ¿no? En adelante, esas locuras privadas son las partes de la pulsión que se escapan de la represión y que sin embargo no traen conflictos con la cultura que a uno lo rodea. Esto también el psicoanálisis tiene que poder aprender a no reprimir más de lo que naturalmente el paciente, la otra persona reprime. Bueno, espero haberles dado algo de todo este gran tema que por ahí merecería otra reunión o otras reuniones. Bueno, muchas gracias. Voy a ver ahora los comentarios, si puedo. Bueno, me dice Patricia Salazar, muy interesante. Espere que se está moviendo todo. Un segundo. Tenemos tiempo ahora, así que. Tengo. Bueno, bueno, mucha gente conocida, Cristina García Lema, Mónica Peisajovich, eh, Adriana Legovis. Arturo Gómez García me dice, el goce, Lacan, como una investidura de la pulsión de muerte, Freud, interesante Norberto, ojalá lo desarrolles más. Bueno, este es un tema capital que merecería también todo un seminario, ¿no? Digo, eh, por ejemplo, el goce, creo, si no me equivoco, y esto no es una crítica, es la preocupación de los analistas lacanianos, que me parece una preocupación muy lícita, porque si yo lo pienso desde Freud, es gente que hubiera dicho, bueno, vamos a seguir esto que Freud no desarrolló bien, que es el problema de la pulsión de muerte. Lacan lo llama, vuelvo a decirle, jouissance. La traducción de jouissance es gozo, no goce. Digo gozo porque es más neutral, ¿no? Es como algo que escapara casi a la conciencia. Pero digo, a mí me parece que en el gozo hay algo que pasa como no comprendido por la conciencia. Hay algo que se descarga casi automáticamente. Yo decía que la investidura de la pulsión de muerte es la desinvestidura.
Cuando digo investidura de pulsión de muerte, digo desinvestidura de la pulsión de amor. O sea, cuando uno empieza a estar frío, empieza a estar sin conexión con la gente, cada vez más solo, cada vez más encerrado en Netflix o en Amazon o en Filmin, y cada vez empieza incluso a notar que le cuesta conectarse con las historias de los otros. Uno ahí está viendo la pulsión de muerte en la vida, no en la muerte, ¿no? Muerte es algo simbólico, aunque literalmente mucha gente se muera. Los adictos saben lo que es la historia de una sobredosis, ¿no? O no solo eso, una enfermedad somática grave, puedo decirles que a veces pienso que tiene que ver con estas descargas fulminantes, ¿no? Pero lo que me contaba entonces Arturo es que todo esto me gustaría mucho desarrollarlo, porque creo que efectivamente el análisis hoy tiene que poder acotar el goce. Yo lo diría más ampliamente, le diría el análisis de hoy, con la apuesta pulsional del analista, concepto mío, tendría que poder acotar la desinvestidura de la pulsión. O sea, si un paciente falta, yo tengo que llamarlo. O sea, esto que antes hubiera sido un acting out del analista, en realidad es salir de esa neutralidad vacía que propone Freud en un momento dado, porque no tiene otra manera de resolver la situación para impedir las críticas al psicoanálisis por las actuaciones sexuales. Bueno, es ahí donde uno tiene que poder tener una actitud de acercarse al otro para impedir la desinvestidura. El goce no lo tomen solo como una dimensión perversa, tómenlo como un camino natural, progresivo, casi humano, que va acompañado de esto, ministerio de la soledad. Yo diría misterio de la soledad. Bueno, Cristina Martínez Cipolati me dice también un concepto muy interesante que fue Maruco. Alejandra Berner, a quien conozco mucho, me dice, hablando de amor y destructividad, si existe el amor de transferencia, existe una destructividad de transferencia, y piénsenlo ustedes, me parece que sí, que existe, ¿no? Y que depende de los estados emocionales del analista. Por eso, como dice Alejandra muchísimas veces, la clave del análisis está en el propio análisis. Pero vuelvo a decir, no es el propio análisis como se pensaba en lo clásico, grandes análisis, sino franjas de análisis. Franjas de análisis para detectar un punto donde algo está tropezando y como compulsión a la repetición lo aprovecha, eso se transforma en una compulsión repetitiva y esa compulsión repetitiva a favor de la pulsión de muerte lo que provoca siempre son desinvestiduras. Bueno, después Marcelo Fernández me dice interesante lo del sofrenamiento, recuerdo el ejemplo de Freud en relación al yo jinete del ello. Muy claro, Marcelo, es así. Es muy interesante esto del sofrenamiento que propone Freud, porque uno dice, no se puede haber equivocado tanto, pero no, el problema no es que se equivocó, el problema es que se equivocó es natural, el problema es que tanto tiempo se aceptó esto como natural y llevó a décadas de análisis absolutamente irracional, donde el analista no hablaba, no tocaba, no miraba, no hacía nada, ¿no? Ojo con las compensaciones reactivas, ¿no? Que ahora de pronto uno hable más que los pacientes, digo, para exagerar, no me parece mal tampoco. Bueno, muchas gracias Raquel. Raquel me dice, siempre maravilloso escuchar a Maruco, muy obrigada, una colega brasileña. Daniel Amra, sofrenamiento me parece un excelente término tributario del dominamiento de la pulsión que utiliza Freud, por ejemplo, el análisis terminable e interminable. Puede ser, Daniel, en esto tendríamos que discutir. Yo no estoy de acuerdo con que sofrenamiento sea un excelente término. Es tributario, sí, de la idea del dominamiento por parte del yo. Yo no creo que en esto intervenga el yo. El yo siempre es muy débil frente a la intensidad pulsional. Creo que el camino de la sublimación es más analítico, más claro, más profundo, más sólido que el del dominamiento por el yo. No niego lo del dominamiento por el yo. Esto es lo que desarrollaron los norteamericanos, ¿no? No hay que dejarlo de tener en cuenta. Pero creo que el rendimiento que tiene la posibilidad de sublimar la pulsión
por el análisis es mucho más importante, intenso y lógico que el reglamento de no poder, de tener que sofrenar la pulsión. Gracias. Después, Patricia Salazar. Claro, me pregunta muy interesante esto de que el amor se volvió tóxico. Es interesante esto, ¿no? Es una preocupación. Yo voy a dar un seminario este año en mi institución, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, acerca de las vicisitudes del amor en la época actual. Porque, digamos, si uno sale del romanticismo, el romanticismo literario en particular, ¿no? De historias de amor, ahí estaba enraizado, digamos, el sufrimiento de las relaciones de amor. Pero, por otro lado, lo que uno tendría que pensar es lo que se pierde con las posibilidades del amor. Se pierden las relaciones estables, se pierden el placer de la estabilidad. Digo, el placer no es solamente de la descarga, me parece que hay una equivocación cultural, ¿no? Que algún motivo cultural debe tener. No sé si cuando se habla del capitalismo actual y todo eso no se está hablando de una cultura que de algún modo conviene una descarga inmediata, en aras de que, de esto que quiero transmitirles como preocupación, la soledad. O sea, si hace un tiempo yo hablaba de la depresión como una epidemia, no solo yo, la OMS lo planteaba, ahora tenemos que plantearnos más que la depresión que ya es clínica, la soledad, como un término complicado, complejo y que tendremos que enfrentar en este nuevo siglo en que estamos. Bueno, linda expresión, Rafael. Mira, muy buena ponencia, me dice muchas gracias, es importante para la formación de nuevos analistas. Cristina Cipolati me dice, excelente la exposición de Norberto, es que es un verdadero investigador, las asociaciones entre las diversas naciones, espectacular. Carlos Rod dice una cosa que me alegra mucho. Dice, excelente acerca del papel de los medios en esta represión que puede soterrar la pulsión. Linda palabra, porque soterrar es un término, vos lo debés conocer, Carol, es un término que Freud utiliza muy pocas veces. En el último Freud, en el ultimísimo Freud, el del compendio, él utiliza la el soterramiento de la pulsión como una manera nueva de represión mucho más alta que la represión en sí. Es interesante porque ahí debe quedar escondido, Carlos, todo lo arcaico, todo lo primario, todo lo que Freud decía, ahí ha actuado una represión despiadada, ¿no? Quizá esa represión despiadada no sea otra cosa que el problema del lenguaje. Al no haber lenguaje, no hay manera de controlar la pulsión con la represión, sino que tiene que haber un mecanismo mucho más primario, que a su vez tiene que ver con dos descargas potentes, la descarga por el cuerpo y la descarga por el acto. Gracias, Harold. Este, acá me dicen un saludo desde Madrid, Patricia, acuerdo con tus palabras, ojalá llegue estas cuestiones a este lado del océano. Espero que en algún momento podamos avanzar en esto. Es probable que yo en algún momento ya estuve varias veces en España, vuelva a estar y vuelva a llevar estas ideas que me parecen importantes. Bueno, hay otras, Delia Hinojosa, excelente, Norberto, muchas gracias, me dice. Bueno, muchas gracias, Delia, desde México, por lo que me decís. Acá tengo otra pregunta interesante. Marisa Cerro Rallego, que no sé de dónde es, dice, hay muchas personas que sostienen, que obtienen placer dominando a otras, socialmente y en las familias, manipular. ¿Qué opina usted de esta manera de relacionarse?
Si el objeto de tus deseos es alguien que te manipula o los vínculos van unidos con las órdenes, como hoy en día con el COVID, donde la orden es algo normativo, ponete mascarillas, callate. ¿Usted considera el orden sinónimo de mayor? Bueno, acá se perdió la pregunta. Interesante la pregunta, ¿no? Yo lo que decía es que me parece que hay una mayor tendencia a la destructividad que al poder, aunque el poder es en muchos casos destructividad. Hay un poder que tiene que ver con la vida, con el amor, que es poder para poder hacer, digamos. Hay otro poder que es un poder para destruir al otro. Esto me parece que cada vez más aumenta en el caso de los inmigrantes en Europa, los casos de los genocidios actuales, el caso de la pobreza en Argentina, 50% de pobres, es un aspecto destructivo de nuestro país. En el mundo esto es así. Entonces, lo que yo decía es que nosotros nos ocupamos, obviamente, de los vínculos de poder, manipulación que se dan en los seres humanos, pero convengamos que los seres humanos unidos, vaya a saber por qué lazos que tendremos que reestudiar, que no son solo los lazos de psicología de las masas, hay algo que estamos haciendo que es matando el planeta. Eh, la lucha que se está haciendo por un mundo más limpio, menos contaminado, es evitar un genocidio dentro de 50 años o 100 años. Pero hay una cierta inactividad general frente a esta futura destrucción. Entonces, lo que yo digo es que nosotros nos podemos ocupar de ver algo menor que es la manipulación y poder ver que ahí está el germen de la destructividad, aunque no sea tan destructivo. Bueno, en esa manipulación es algo que se puede pensar que es el amor. El amor es tóxico porque permite una manipulación del objeto amado. Esto es relativo. Cuando el objeto amado no es el ideal de uno, sino es el otro realmente. Cuando uno supera la etapa narcisista del amor, el enamoramiento, uno se encuentra con un amor del otro que no es manipulación del otro ni de uno, es un encuentro, con desencuentros. Los desencuentros no son manipulaciones, son desencuentros. Vivian Seco, gracias Vivian. Últimamente contamos más niños que son la pesadilla irrealizada de sus progenitores. Qué lucha libidinal hay que librar. Gracias, Norberto. Qué gracias, muy gracioso. Nunca lo había pensado. Los niños como la pesadilla irrealizada de sus progenitores. Muy bueno. Es para pensarlo como la destructividad ya está mucho más suelta, digamos, que lo que era en la época de Freud. Pero vuelvo a decirle, cuando yo digo mucho, muy distinta en la época de Freud, es en todo lo que quise decir hoy. No solo con Freud, pero no sin Freud, ¿no? Para ser analista. Freud creó, inventó, descubrió este continente. A ver si hay algo más, hay muchas, pero no puedo. Marisa Cerro Rallego me dice, las redes sociales se alimentan de fantasía y soledad y tienen mucho éxito. Y sí, esto es otro problema a pensar mucho, ¿no? Las redes sociales acompañan. ¿Hasta cuándo? ¿En qué condiciones? ¿Acaso no nos manipulan las redes sociales? ¿No están de alguna manera dictaminando lo que yo puedo decir o no puedo decir? ¿Son tan libres como uno piensa? Todos sabemos que no. Ahora, eso, digamos, es algo que la cultura nos ofrece como un gran avance. Yo no puedo negar eso. Estoy conectado de esta manera con ustedes, estoy con el celular al lado, yo qué sé. Pero de cualquier manera, esto sustituye a lo presencial, a la persona, al otro. Esto me da estabilidad, es relativa, ¿no? Por eso las angustias que se dan cuando se produce un corte de los aparatos, ¿no? Yo lo viví personalmente en una pequeña experiencia. El año pasado, no el año pasado, el otro año viajé a Chile y me olvidé el celular. Y fue una angustia enorme porque de pronto me venían a buscar al aeropuerto de Chile y yo no sabía cómo conectarme. No sabía. No tenía cómo conectarme. Bueno, pero es todo un problema que hay que seguir investigando. Gracias que se abran todos estos. Bueno, tengo muchos comentarios de Italia, agradeciéndome mucho. Raúl Massino,
Massino Raúl, de Tucumán, aporta una idea interesante. Me dice, ¿podemos equiparar sofrenamiento con sofocación? Es una palabra, es un término parecido. No es exactamente igual. Sofocación es menos consciente que sofrenamiento. Sofrenamiento queda claramente, es un recurso yoico. Creo que Freud se equivoca en exigir recursos yoicos con respecto a la contratransferencia erótica, porque anuló toda la contratransferencia. Esta es la crítica que yo le hago a Freud. Por cuidar su psicoanálisis, que estaba bien, él tiene que negar la contratransferencia. La contratransferencia se transforma en una resistencia. Lacan también hace lo mismo. Ahora, lo que a mí me parece que es extraño es que todo el mundo psicoanalítico lo haya seguido durante tantos años y aún ahora lo sigan, ¿no? Cuando es evidente que si no hay sofrenamiento, si no hay control yoico, eso tiene que seguir otro camino que no es la descarga, es el análisis. Bueno, acá me agradecen desde Córdoba, desde México, Pati Menéndez. Bueno, ya es la hora, me dijeron que más o menos una hora y 10, así que les agradezco mucho, fue a ver, una más, Jaime Winterman, el temor a la soledad nos llevaría a vínculos masoquistas o punitivos de relación de pareja. Es posible que lleve a eso o que lleve, por ejemplo, a la adicción. O sea, mucho de la soledad yo creo que va a estar ligada inextricablemente al consumo de drogas. Creo que el Ministerio de la Soledad es una manera de competir con los dealers, ¿no? Es poder ofrecer realmente otra cosa que la salida. Ahora, miren qué interesante, ¿no? Porque el consumo de sustancias era ya un problema que Freud tenía en el malestar en la cultura del 30, de 1930, hace 100 años, ¿no? Que poco hemos avanzado en entender este problema. Pero muy interesante, Jaime. España, gracias Marisa. Madrid. Claro, ella, Marisa Cerro Gallego de España, de Madrid, me dice que la dominación no es amor. El matrimonio y ciertos vínculos se vuelven en vínculos amo-esclavo. Sin ninguna duda es así. La dominación no es amor, es un vínculo narcisista. Incluso pueden hasta intercambiarse los roles. Hay roles donde domina uno y después domina otro. Es un compromiso mutuo. Esto es lo que se llama toxicidad. Lo que se llama toxicidad en realidad es que no se ha podido avanzar en esas relaciones, más allá de lo narcisista, al reconocimiento del otro. O sea, la alteridad, tan famosa hoy en día, que se usa tanto, no es otra cosa que superar el objeto narcisista para encontrarse con el otro extraño. Esto les puedo recomendar la lectura de Lo Siniestro, el texto de Freud, Luminoso, donde ahí él estructura la idea del doble. Un doble que se transforma de protector del yo a un embajador de la muerte. Bueno, estas son relaciones de ese tipo, relaciones siniestras. Pero son relaciones siniestras porque están amparadas dentro del narcisismo. Ya lo que había que pensar, y esto se los digo porque lo pienso, ¿no? Esta es una sociedad actual que preconiza, que intensifica las tendencias narcisistas. No sé si esto está bien o está mal, perdonen que no diga si esto está mal o está bien. Digo, me parece que es un rendimiento complicado, ¿no? O sea, me parece que en algunas cosas podemos ganar, por ahí en rendimientos económicos, no sé, pero en otras cosas perdemos. Por ejemplo, gran problema de la depresión, soledad, drogas. Bueno, muchas gracias a todos, fue una linda experiencia. Espero que vuelvo a agradecerle a Alejandro, a Dafne y a Arturo, y bueno, en otro momento quizás nos volvamos a encontrar. Gracias.